Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las barreras, yo diría, más universales y que más nos paralizan, el miedo a empezar algo nuevo, a emprender. Seguro que a todos nos suena esa mezcla de deseo y de vértigo cuando nos asomamos a la posibilidad de un cambio grande. Pues bien, inspirándonos en el viaje de Sebastián Gutiérrez Michelena, vamos a desglosar esos miedos, esos que nos dejan helados al borde del precipicio. Juntos vamos a ver cómo desmontarlos, cómo entenderlos y sobre todo cómo replantearlos para, con suerte, encontrar el coraje para dar el salto. Y es que todo suele empezar con esto, con una sensación que por desgracia es muy familiar para muchísima gente. Esta frase de Sebastián no es solo su historia, es el eco de una realidad que muchos viven en silencio. Resume perfectamente esa pesadez, esa desmotivación de una rutina que sí paga las facturas, pero que no nos llena. Es esa alegría desmedida del viernes por la tarde, que viene seguida de esa sombra de angustia que aparece el domingo, ¿verdad? Recordándonos que el ciclo empieza otra vez. Este es el punto de partida de un montón de historias de cambio. El momento en el que alguien se da cuenta de que el problema no es el trabajo en sí, sino la necesidad de un cambio de rumbo, de tomar las riendas. Vale, llega el día en que decimos hasta aquí. Decidimos que queremos cambiar, que vamos a emprender. Y de repente, estamos aquí, al borde de un abismo. Es una sensación de vértigo total, un frío que te recorre el cuerpo y te paraliza. Miramos al otro lado, vemos la vida que queremos, pero el vacío que hay en medio parece imposible de cruzar. Sabemos que queremos saltar, pero algo nos frena. ¿Qué es exactamente ese algo? ¿Cuáles son esos miedos, esas voces en la cabeza que nos impiden dar ese primer paso? Bueno, pues para entenderlo bien, vamos a seguir un camino claro. Primero vamos a definir qué es exactamente ese abismo del emprendedor. Después nos enfrentaremos uno por uno a los 4 grandes miedos. El miedo al fracaso, la obsesión con la idea perfecta, la sensación de que es demasiado difícil y, cómo no, el miedo al riesgo. Y para terminar, veremos cuál es la verdadera recompensa que nos espera al otro lado, que ya os adelanto que suele ser muy distinta de lo que imaginamos. Muy bien, vamos a ello. Ese abismo del que hablamos no es un vacío sin más. En realidad se sostiene sobre 4 grandes pilares de miedo. Son esos pensamientos que vuelven una y otra vez y que, según la experiencia de Sebastián y de tantos otros, nos dejan clavados en el sitio. El primero, el pánico a fracasar, a que todo el mundo nos señale. El segundo, la obsesión por tener una idea que cambie el mundo, ¿no? El próximo Google. El tercero, esa sensación abrumadora de que es demasiado difícil, que no estamos a la altura. Y el cuarto, el miedo a arriesgarlo todo. El dinero, el tiempo, la estabilidad. Vamos a desmontarlos. Empezamos por el más grande, el más común de todos, el miedo a fracasar. Este miedo está metido hasta el tuétano en nuestra cultura, y es quizá el que más nos limita. Es esa vocecita que nos dice, ¿y si no funciona? ¿Qué va a decir la gente? ¿Y si hago el ridículo? Pero, ¿y si nos han enseñado una definición de fracaso que está mal de base? ¿Y si el fracaso no es el monstruo que nos han pintado? Fijémonos en este contraste cultural, porque es muy revelador. En muchas de nuestras sociedades, señalar con el dedo al que fracasa es casi un deporte nacional. Se convierte en un cuento para asustar a los demás. Sin embargo, en otros sitios, como en Silicon Valley, el fracaso se ve casi como una medalla, como una prueba de que, oye, lo intentaste, te atreviste a salir de tu zona de confort. ¿Y por qué? Porque entienden algo clave. Solo se aprende de verdad cuando te das de bruces con la realidad, cuando las cosas no salen como esperabas. El día que aprendamos a ver los fracasos como lecciones y no como sentencias, ese día les perderemos el miedo. Y esto nos lleva a una redefinición que es crucial. Según Sebastián, el verdadero fracaso no es que tu proyecto no funcione. El verdadero y único fracaso es no intentarlo nunca. Es la parálisis. Es quedarse mirando desde la barrera con los brazos cruzados, viendo la vida pasar mientras te preguntas ¿qué habría sido si? El éxito, por lo tanto, no es no tropezar nunca, sino la capacidad de ir de tropiezo en tropiezo sin perder el entusiasmo. Quien se rinde por miedo a fallar, ese sí que ha fracasado antes siquiera de empezar. Venga, pasamos al segundo gran paralizador, la tiranía de la idea perfecta. Es esa sensación de que no podemos arrancar hasta que se nos encienda la bombilla con una idea que vaya a revolucionar el mundo. Esperamos ese momento, eureka, el próximo iPhone, pero claro, esa espera se puede convertir en la excusa perfecta para no hacer absolutamente nada nunca. ¿De verdad es la idea lo más importante? Aquí está el punto clave, y es una verdad que a veces cuesta un poco aceptar. Una idea por sí sola no vale nada. Una idea guardada en la cabeza es solo un pensamiento. Lo que de verdad crea valor, lo que convierte un pensamiento en una realidad, es la ejecución. Es el sistema, el proceso, el trabajo, la atención al detalle y la perseverancia que se construye alrededor de esa idea. Pensemos un momento en McDonald's. La idea es súper simple, vender hamburguesas. Seguro que todos conocemos a alguien que hace hamburguesas mucho más ricas. ¿Pero le hace la competencia a McDonald's? Pues no. ¿Y por qué? Porque su éxito no está en la idea, sino en el sistema magistral que crearon.
La logística, el marketing, la estandarización, la eficiencia, la ejecución lo es absolutamente todo. Convirtieron una idea de lo más normal en un imperio global gracias a un sistema impecable. Y este ejemplo lo ilustra genial. No hace falta reinventar la rueda. Miremos el caso de Rafael Atijas y su guitarra Luke. Se encontró con un problema cotidiano. Su sobrina de 6 años no podía aprender a tocar una guitarra normal. Era demasiado complicada. ¿Qué hizo? En lugar de rendirse, la simplificó. Creó una guitarra de 3 cuerdas. Una idea que, cuando la oyes, parece obvia, pero fue él quien la ejecutó, y hoy esa solución tan simple se vende en más de 30 países. El secreto no fue una idea complejísima, fue resolver un problema sencillo de una forma elegante y sobre todo llevarlo a la práctica. Muy bien, llegamos al tercer miedo. Es que es muy difícil. Y a ver, seamos sinceros, este miedo tiene una base muy real. Emprender es difícil. Nadie ha dicho que sea un camino de rosas. Es un desafío constante. Pero la pregunta clave no es si es difícil, sino si es posible para cualquiera que de verdad lo desee y esté dispuesto a currárselo. El camino está lleno de estos obstáculos, claro que sí. Habrá días en que sintamos que no tenemos tiempo para nada, que nuestro trabajo es ser bomberos apagando fuegos. Nos encontraremos con gente, a veces gente a la que queremos mucho, que nos dirá que estamos locos, que esa idea no va a ningún sitio, pero todo esto es parte del juego. La clave es la prioridad. Si de verdad queremos algo, reorganizaremos nuestra vida para hacerle tiempo. Y a los críticos, pues como dice Sebastián, a veces toca hacer oídos sordos y confiar en nuestra visión. Ahora, al enfrentarnos a esta dificultad, aparece un peligro muy sutil, la parálisis por análisis. Empezamos a investigar, a leer, a hacer cursos, a pedir consejos y acumulamos tanta información, muchas veces contradictoria, que la cabeza nos explota. Un amigo dice haz esto, otro dice no, ni se te ocurra, y al final el miedo y la confusión son peores que al principio. Nos quedamos atrapados en la teoría, en una planificación infinita, sin dar nunca el primer paso de verdad. ¿Y cuál es el antídoto para esta parálisis? La acción. Es así de simple y a la vez así de complejo. El aprendizaje que se obtiene haciendo no tiene ni punto de comparación. Uno puede leerse todos los libros del mundo sobre natación, pero hasta que no se tira a la piscina, siente el agua fría y empieza a dar brazadas, no sabrá nadar. Pues con el emprendimiento pasa exactamente lo mismo. Hay que pasar a la acción, es en la práctica donde se aprende de verdad. Llegamos al último de los 4 grandes miedos, y quizás el más tangible, el riesgo. Y sí, el riesgo es real, no hay que minimizarlo. Al emprender, invertimos tiempo, que es lo más valioso que tenemos, dinero que tanto cuesta ganar y una cantidad de energía brutal. La pregunta que nos atormenta es ¿y si todo sale mal? Las estadísticas, la verdad, pueden ser demoledoras. De cada 100 empresas que se crean hoy, en 3 años solo quedarán 10. Es un dato que asusta, que nos hace pensar 2, 3 y hasta 4 veces. El riesgo de que el proyecto no funcione es, estadísticamente hablando, muy alto. Es un hecho que hay que aceptar y con el que tenemos que estar dispuestos a lidiar. Pero justo cuando esa cifra del 90% nos golpea en la cara, tenemos que hacernos esta otra pregunta. La pregunta que lo cambia todo. ¿Aceptado el riesgo económico? ¿Qué pasa con el otro riesgo? ¿El riesgo existencial? ¿El riesgo de pasar 40 o 50 años de nuestra vida yendo cada día a un trabajo sin ganas? ¿De llegar al final y darnos cuenta de que nunca hicimos lo que de verdad nos apasionaba? ¿Cuál de los dos riesgos es realmente mayor a largo plazo? ¿El de perder dinero o el de perder una vida? Y esta reflexión sobre el riesgo nos lleva directos al final de este análisis. Si superamos estos miedos y nos atrevemos a saltar, ¿cuál es el premio? A menudo pensamos en el éxito en términos de dinero, un coche caro, una casa grande, pero la verdadera recompensa puede ser mucho más profunda, mucho más significativa. La historia de Sebastián es el ejemplo perfecto. Hoy, con su propio proyecto, gana menos de la mitad de lo que ganaba en su último trabajo por cuenta ajena. Económicamente podría parecer un paso atrás, pero la realidad, él dice que es 10 veces más feliz. ¿Por qué? Porque encontró un motivo para levantarse cada día. Trabaja en algo que le apasiona y, lo más importante, ha ganado tiempo. Tiempo para su familia, para ver crecer a sus hijos, y eso, como él mismo dice, no tiene precio. Ha cambiado dinero por vida. Y aquí está la conclusión final. El éxito no es una cifra en el banco. El verdadero éxito es la capacidad de ser el arquitecto de tu propia vida, de poder diseñarla según tus valores, tus pasiones y tus prioridades. Es vivir cada día con ganas y con determinación, entendiendo que al final el propio camino, con sus subidas y sus bajadas, es la recompensa. Así que terminamos con esta pregunta, para que se quede resonando. Ya hemos visto el riesgo de emprender y el riesgo de no hacerlo. Ahora la decisión es personal. ¿Cuál es el riesgo que de verdad no queremos asumir? ¿El de un posible fracaso empresarial, del que siempre se puede aprender y una se puede recuperar?
¿O el de una vida vivida con la duda constante de qué hubiera pasado si? La respuesta a esa pregunta puede ser el primer paso para cruzar, por fin, el abismo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Si os ha parecido útil lo que hemos comentado, haced clic y compartid.